Bienvenido, Gabriel Torres Morandi, artista venezolano destacado. Hoy en día, pues está viviendo entre Venezuela y Alemania, donde está trabajando, donde, por cierto, tengo entendido que fueron tus inicios en la formación en teatro físico, aunque los inicios y la formación de uno siempre es, bueno, difícil Sí, de determinar exactamente dónde y cómo empezó, pero eso está ahí por allí descrito, ¿verdad? Como una experiencia sí, importante. Ahorita pues nos contarás algo de eso, que es teatro físico, cómo es esa formación y cómo es que vuelves a Alemania. Pero nosotros lo conocimos acá en Bordes por un trabajo, un montaje llamado Andróginos, como nuestro seminario de este año, a partir del mito griego, que es relatado por Aristófanes en el banquete de Platón. Y pues esa obra, pues aparte de podernos gustar mucho, no es tanto eso, sino el impacto que tuvo, sobre todo en Mérida, pues estuvo 10 años presentando, se presentó en diferentes países, hicieron una versión audiovisual, que por cierto nosotros la tuvimos en nuestro festival de cine arte y ganó el premio a mejor videodanza o videoarte, si no me equivoco. Una de las características de estos trabajos, que es algo de lo que debemos hablar, es los bordes, ¿verdad? Es decir, cómo es difícil encasillarlos en una categoría. Así también su trabajo de Epifanía posterior, que sí fue expresamente realizado para video, pues sí. ha recibido muchísimos premios en nuestro festival, pero en otros también más reconocidos por allí alrededor del mundo, eh, bueno, participando con artistas importantes como Juan Carlos Linares. Y además, pues la otra conexión que hacemos con Gabriel Torres Morandi es su relación con el maestro José Manuel Briceño Guerrero, cosa que Sí. nos parece interesante porque la gente tiende a separar lo físico de lo racional o de lo mental o de lo intelectual, y este personaje que vamos a conocer hoy acá es una mezcla, ¿verdad? Es una manifestación de cómo eso necesariamente está imbricado, pues, ¿no? Y se puede manifestar así. Entonces, creo que leí por ahí en una entrevista que te hicieron, o no sé si es una cita, pero nuestro cuerpo es una biografía, ¿no? Es nuestra biografía, y ahí está todo, pues ahí está nuestra historia, nuestra cultura, nuestro contexto, y pues tú trabajas con eso. Entonces, pues, sin más preámbulos, pues gracias por aceptar nuestra invitación y pues coméntanos entonces de esta obra y de Ujú. esa historia tuya, por favor. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy contento y también curioso por saber qué es lo que se va a desarrollar aquí en la conversa, porque no hemos preparado algo especial, sino vamos a conversar, ¿no? Y vamos a intentar ver cómo podemos descubrir entre ambos lo que nos pueda nutrir dentro de ese tema del andróginos. Entonces, bueno, yo te agradezco mucho. Dijiste varias cosas por allí. No sé si quieres especificarte y que te cuente sobre algo en especial. Eso me podría como guiar un Bueno, podemos poquito. empezar por ese tema del teatro físico. ¿Qué es eso y cómo te Sí, fuiste por ahí? sí. Bueno, tú comentaste que por ahí los inicios los había hecho en Alemania y tengo como anécdota que comencé a hacer teatro en Mérida. Tenía como 17 años con Rosana, la profesora Rosana Ceruso, también estudiante y discípula del profesor maestro Briceño Guerrero. Después de trabajar con ella, trabajé con Armando Holzer y después estuve en Caracas haciendo varias cosas. Y lo que te quería comentar de allí es que siempre desde los inicios a mí me gustaba mucho trabajar con el cuerpo. Y no sé, era natural en mí y creo que los directores con los que trabajé se daban cuenta y siempre me decían, me llevaban hacia allá un poco, me encantaba eso. En ese momento no habían tantas cosas como ahora en Venezuela y en un momento decidí emprender un viaje y conseguí ahí distintos grupos que podía ver y me daba cuenta de que trabajaban más con el cuerpo y me di cuenta que era una línea de trabajo donde se cuentan historias
a través de lo corporal. Y la voz también, pero es una posibilidad, no es lo primordial, ¿no? Como el teatro más convencional. Esa sería como una de las diferencias. Y después hay distintos tipos de teatro físico, desde la pantomima, el mimo, el teatro físico más contemporáneo, donde puede estar la abstracción o el teatro de imagen también, por ejemplo. El performance también muchas veces se puede ir o se va hacia el teatro físico, y ahora hay mucha conexión entre el teatro físico y su dramaturgia y el trabajo con los bailarines. Están muy asociados, ¿no? Y gran parte de la vanguardia de lo que es la danza contemporánea y el teatro físico acá en Europa están como en comunión y desarrollando distintos lenguajes y experiencias. Sí, a mí me parece interesantísimo eso, ¿no? A nosotros, pues, Borde Sí, siempre se ha inclinado por esas mezclas, ¿no? Esas mixturas o esas dificultades para precisar entre un género y otro. Y bueno, el performance, por ejemplo, es algo que nació en las galerías, en las artes visuales, pero obviamente que toda la conexión que puede tener con lo teatral, pues ha hecho que siempre haya un poco de confusión allí, ¿no? sí, Con respecto a qué ámbito pertenece. Igualmente, pues los sí, trabajos que tú has hecho, pues no son tan fáciles de catalogar como videoarte ni videodanza, ¿verdad? Y tienen sí, algo de poesía también, tienen de cinematográfico. Eso sí, nos parece fabuloso porque es como los tiempos que corren, ¿no? Como lo difícil sí, que es precisar implica que estamos en un momento distinto, pues, ¿no? Donde ya no hay esos sí, cortes tan claros. Como tú decías, en sí, el teatro convencional se supone que lo importante es el diálogo. Yo recuerdo esa distinción al haberla estudiado o haberla leído como muy importante. Bueno, es que lo importante y sí, lo que distingue el teatro de otros géneros literarios, y es como dramaturgia, es que se basa en el diálogo. O con respecto al cine, se basa en el diálogo. Y ese teatro que tú haces se basa en el diálogo, a pesar de que es en el cuerpo, o cómo es la cosa. Eh, hay un diálogo, hay un diálogo corporal, pero, a ver, ese diálogo, por ejemplo, en ese diálogo, por ejemplo, puede haber mucha abstracción, ¿sí? Y a mí me ha interesado mucho siempre como descubrir otros lenguajes posibles desde el cuerpo, y muchas veces no hay una conexión totalmente racional, sino es más, por ejemplo, como con sensaciones o desde lo que nos va comentando la estética, y a partir de ahí lo vamos siguiendo, lo vamos desarrollando. Van apareciendo también como las serendipias, como ideas que se van creando a partir de una imagen y las seguimos, y así vamos como construyendo esas historias. ¿Qué sientes tú que fue la fusión de la escuela alemana con tu cultura merideña en tu trabajo? ¿Cómo se dio después esa Sí. combinación? Mira, sobre eso he pensado bastante, ¿no? O sea, he tratado de recordar y de ver qué exactamente, cuál fue la conexión. Eh, yo, por ejemplo, en la universidad, y me parece que el grupo de compañeros que estudiamos en esa universidad que se llama la Wolfgang Hochschule, fue una generación y un momento en el 2000, del 2004, 2005 al 2007 más o menos, 2008, donde había una serie de grupos eh, que tenían muchísima fuerza dentro de las artes escénicas contemporáneas, ¿no? Entre ellos Pina Bausch, por ejemplo, que en ese momento estaba viva y se presentaba muchísimo. Nosotros íbamos a ver esos trabajos de ella. También coreógrafas como Sacha Valls, o grupos como Última Vez. Había una serie de grupos que tenían esa fuerza de la fisicalidad, y nosotros como estudiantes todos los fines de semana podíamos ir a ver esas obras. Y yo siento que uno también se formó también como observador, como espectador. Al mismo tiempo teníamos la escuela donde trabajábamos y estudiábamos todos los días,
pero esa escuela nos encaminaba a desarrollar como lenguajes bastante propios. Había una técnica, pero te invitaban a desarrollar tu propio trabajo. Yo considero que aquí en Alemania se trabaja mucho desde lo conceptual, ¿sí? Y eh, quizás haya una, unas, eh, hay como muchos experimentos dentro de todos esos conceptos que se han ido generando acá, ¿no? Y obviamente yo siento que esos conceptos, esa forma de ver la escena y de alguna manera una estética, yo la fui estudiando, la fui asimilando desde mi manera como latino. Entonces, al regresar a Mérida y empezar a trabajar con la obra Andróginos, precisamente, me di cuenta que esa estructura y esas formas dentro de esos conceptos entraba como un canal energético, como si fuese agua, por ejemplo, dentro de un canal hecho de tierra, con una fuerza latina muy, muy, muy poderosa. Entonces esas estructuras conceptuales las sentía bastante sólidas, fuertes, y por ahí podía entrar una energía, esa energía de lo que nosotros somos, en esa búsqueda en la que andamos, que para mí era como una explosión, era fantástica, era como una bomba, todavía lo siento así. Y bueno, y ahí empezó ese gran interés, ¿no? De seguir desarrollando y de seguir experimentando. Bueno, fíjate que Andróginos es una obra que hasta hace 3 años se presentó, creo que fue 3 años o 2 años en México, donde la volví a remontar y la seguí trabajando, siempre la voy cambiando. Siento que es una pieza, a pesar de que me gusta muchísimo y me toca muchísimo, que no está todavía terminada y que quiero seguir trabajando, la quiero seguir montando y quiero seguir trabajando sobre ese tema. Espero poder hacerlo dentro de poco. Este, ¿qué otra cosa te iba a decir con respecto a eso? Y después muchos otros experimentos que hicimos en Venezuela, como otro mito de Platón, la caverna, por ejemplo, o experimentos con el trabajo del clown, con la técnica del clown, que también es una forma de trabajo muy físico, o trabajos comunitarios que hicimos en Venezuela con la Compañía Nacional de Teatro, que hicimos tres: Neonato de Fuego, Sonido y Furia y Chicharra, donde esa estructura de alguna manera que pasa por uno en tu cabeza, tu cerebro y tu cuerpo también, seguía proponiendo y combinándose, ¿no? Después con tradiciones venezolanas y todo fue toda una mezcla que originó digamos, ese jardín de posibilidades, de expresiones, de formas que amo, ¿no? Donde me gustaría volver a, a regresar en algún momento para poder seguir desarrollando esa combinación tan interesante. Y tú decías que a veces surgía de un concepto o a veces surgía a partir de un movimiento, de una emoción, el trabajo. Andróginos, ¿cómo nació? O sea, ¿por qué Platón? ¿Por qué el banquete? ¿O por qué ese mito? Sí, la historia con Andróginos fue que yo estaba regresando, bueno, estaba invitado a la Universidad de los Andes por el profesor Rocco Mangieri. Me invitó a dar un taller en la ULA y hacer un montaje. Era un taller montaje que tenía que hacer con los estudiantes que estaban en ese momento ahí. Y yo tenía una idea, yo me estaba regresando de Alemania y quería crear una relación telepática entre dos personas que estaban enamoradas y que no podían estar en contacto y se hablaban desde la telepatía. Y recuerdo el día exacto que estaba haciendo ejercicio con mi padre y le conté sobre esa historia que quería escribir y él me dijo que le recordaba un poquito eso, o no sé si le recordaba, lo asociaba con el mito de los andróginos. Yo no conocía o no me acordaba del mito del andrógino
y le pedí que me lo contara y me lo contó y me encantó, me pareció, este, me interesó muchísimo. Entonces yo, mire, y cuéntamelo otra vez y después, bueno, lo empecé a leer y en ese momento dije, no, esto vamos a trabajar sobre esto y ahí empezó todo el tema con el mito del andrógeno. Mi padre también tuvo una conexión de aprendizaje con el maestro Briceño Guerrero y nosotros desde pequeños siempre escuchamos mucho, bueno, sobre todo de mi parte, historias de la mitología y eso siempre, eso andaba por ahí, ¿no? Ya. Entonces, Los mitos son, parece, historias eternas, ¿verdad? Que se repiten y se vuelven a repetir en todas las culturas. Y por algo sí, este mito se recuerda tanto. ¿Tú sentiste que los estudiantes se conectaban rápidamente? sí, los estudiantes nos empezamos a conectar. El mito también pasó con Caverna y generalmente me ha pasado cuando toco el tema de la mitología, siento que hay algo siempre como esencial y no sé si es claro, pero es como algo concreto que generalmente es universal y nos toca. Sí, nos toca y entonces uno como que quiere investigar sobre eso, ¿no? Porque en algún lado como que te da, andrógino es súper claro como mito y es como, creo que a todos nos interesa, ¿no? Porque realmente lo lees, lo estudias, lo visualizas y uno se identifica, ¿no? Uno dice, oye, sí, es una analogía, una metáfora de esta búsqueda, de esta necesidad que tenemos de encontrar, ¿no? De encontrar en el mito afuera también a otra persona o de encontrarte también adentro entre tu masculinidad y tu parte femenina también. O al revés, tu parte femenina y la parte masculina. Tú que ya pues la has podido trabajar en distintos países, supongo que lo dices con más propiedad que muchos, ¿verdad? De cómo eso se ha manifestado fácilmente o se ha conectado con actores o con artistas en Sí, diferentes contextos. sí, bueno, andrógino se ha hecho nada más en Venezuela y en México, Ok. ¿sí? Y en los dos sitios. Lo que pasa es que sí se ha hecho con distintos grupos de intérpretes, o sea, en Venezuela, por ejemplo, específicamente en Mérida, se hizo durante muchos años y a veces era un elenco y después cambiaba y han pasado muchas personas por esa dramaturgia física que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo. Muchas personas han tenido la experiencia de participar ahí y siempre hay una conexión, siempre hay una conexión con el mito y con lo otro que te decía, ¿no? Esta cuestión energética y encontrar ahí ese río donde expresar, ¿no? Donde expresar emociones, una energía. No sé si es atrevido de mi parte, pero como ese es el tema del seminario, no sé si tú podrías elaborar un poquito más sobre cómo tú ves eso de lo femenino y lo masculino, si tú ves algo allí esencial, algo en el cuerpo, algo apenas cultural, performático, no sé. Bueno, a mí me gustó mucho la reflexión que ahí sí recuerdo que eh, apareció y me reencontré cuando regresé de Alemania como más profundamente en diálogos con el maestro Briceño Guerrero y él hablaba de, nos explicaba, ¿no? Nos explicó en un momento de que realmente lo femenino y lo masculino estaba adentro de nosotros y como buscarlo. Y para mí fue como una sorpresa, ¿no? Como, está dentro. Yo recuerdo fue como, está dentro. ¿Cómo será eso, no? ¿Cómo será lo femenino y cómo será lo masculino? Y en realidad más que algo que pueda ser como asegurar cosas, tengo sobre todo como preguntas, ¿no? Como cuál es mi parte femenina, cuál es mi parte masculina. Incluso ahí en el mito también las parejas, según Platón, o según este texto en el banquete, también estaban hombres, o sea, habían parejas de hombre con hombre y también de mujeres con mujeres y mujeres con hombres, o sea, estaban las tres posibilidades. Así es. Eh, entonces, bueno, eso también habla, ¿no?
no importa, ¿no? El sexo que tengas, sino es una cuestión como más interna. Ahora, no tengo nada seguro, muchas veces intento, ¿no? Como ver qué es eso, ¿no? Dentro de uno y intento como responderme también, para mí. Sí, bueno, podemos continuar en esto, pero se me acaba de ocurrir que hay personas que están viendo esto y no han visto la obra. Entonces, quizás si podrías hacernos una descripción o contarnos lo más posible, ya que no la podemos tener aquí en vivo, de cómo es, qué es lo que ve el público cuando ve el montaje de Andróginos. Sí. Bueno, la primera parte de Andróginos está elaborada desde una pared. Esa pared, esto es una anécdota aparte aquí rapidito, con esa pared había comenzado a trabajar en lo que fue mi examen final en la universidad aquí en Alemania. Y éramos dos personas solamente que hacíamos una pequeña pared con partes del cuerpo y yo me quedé enamorado estéticamente de lo que era esa pared y era otra historia, una historia diferente. Para mí esa pared eh, era Caracas, era un recuerdo de lo que yo tenía de una ciudad lejana de donde el personaje que yo representaba en ese momento venía. Y cuando apareció esta idea de trabajar andróginos, yo quise de alguna manera incorporar la pared y justificarla, ¿no? Porque era como un elemento estético que aparecía y que yo quería incorporar dentro de esa historia y tuve que inventarme una justificación para que el público pudiese asociar algo. Entonces, esa pared cuenta al principio al público y muestra distintos segmentos del cuerpo humano, como brazos, piernas, zonas íntimas, pedazos del rostro, y se va componiendo, componiendo una especie de pintura, porque la pared tiene como unas ventanas que se abren y se cierran, que hicimos en ese momento, donde los intérpretes van cambiándose de posiciones y va apareciendo como una especie de Guernica, de pintura en el espacio, donde va cambiando y creando distintas formas de lo que es el ser humano. Al principio los intérpretes al principio trabajaban con partes del cuerpo desnudo y después se iban vistiendo y después al final, la última versión, ya es solamente piel, ¿no? Pedazos de manos, de cuerpos y ahí se va formando como una danza entre eso en ese momento y después en la última versión de lo que estamos haciendo, ya los intérpretes salen a escena y comienza como una especie de danza, bueno, no es danza, sino de presencias físicas donde están buscándose el uno con el otro, como si estuviesen de alguna manera esos cuerpos imantados y atraídos y van como intentando conectarse los unos con los otros. Y después de esa conexión, como es el mito, ¿no? Como el mito cuenta de que esos seres divididos se están buscando y se encuentran, hay uno de ellos que empieza siempre como a debilitarse, a morirse corporalmente, y el otro sobrevive y va en busca de otro cuerpo. Y así se compone esa historia que tuviste con una cantidad de detalles que no creo que sea el momento ahorita como para contarte, les podría mandar la obra, pero bueno, son detalles de composición, coreográficos, que van trabajando también con el tiempo, pero en esencia va narrando la esencia de la historia del andrógino, el buscarse en otro y tratar de conseguir tu media naranja, ¿no? Y en ese momento darte cuenta de que hay alguno que siempre va a morir y vas a quedar solo y vas a querer ir a buscar a otra persona, a probar a otra persona. Y al final de nuestra historia siempre queda un ser solitario, ¿no? Y bueno, es dramático porque todos los demás seres han muerto, entonces queda como ahí como una especie como de apocalipsis.
Sé que es terrible explicar una obra, ¿no? Porque, bueno, por algo la hiciste para que se vea allí, porque esa fue tu manera de expresarlo, pero ¿qué tal si nos elaboras un poquito más sobre esa tragedia de que quede uno solo o de que piensas, bueno, ajá, probamos, nos buscamos, nos perdemos y al final estamos solos? Hmm. Eh, bueno, o sea, estamos en este cuerpo. Sí, por más que intentes de alguna manera entrar en el cuerpo bueno, en el cuerpo de otra persona, como que no vas a poder entrar, o sea, completamente, digamos. Y al final también es como, bueno, sí, estás en este cuerpo y mueres, te puedes acompañar, pero de otras maneras, y yo creo que es importante aprender a estar solo, aprender a estar solos, vivir con la angustia de que te vas a quedar solo o que puedes estar solo o de que estás solo, me parece terrible, ¿no? Y en ciertos momentos lo he vivido y todavía lo vivo en algunos momentos y esa angustia es una angustia que está allí, pero si no la controlas es como que quita mucha energía. Entonces es muy agradable cuando descubres que estando contigo puedes encontrar también un bienestar, puedes crear, es como si pudiese, exacto, como crear allí una sensación de bienestar que puedes compartir también con los demás, ¿no? Cuando buscas a otra persona, pero es porque no sabes estar solo, entonces llegas como con un vacío y es como algo que es como si fuese insaciable porque no te vas a llenar de algo porque no eres la otra persona, es como que estás ahí buscando algo pero por tu vacío, pero no porque estés llenito o con algo que quieras compartir, ¿no? Es como otro nivel, siento. Sí. Pues bueno, obviamente que no tenemos las respuestas, ¿no? Pero este tipo de trabajos nos ayuda a sentir que Sí. seguimos en la búsqueda y las reflexiones son lo importante, ¿no? Yo Mm, creo que, a ver, como que tu trabajo te ayuda a seguir ahondando en esas preguntas, ¿verdad? Y que cada año que sigues sí, en ella, en esa exploración, pues trabaja contigo sí, mismo y así pues lo compartes con tus estudiantes, es lo que sí, hace un sí. maestro. Sí, sí, las preguntas siempre están allí y es interesante eso porque es como un diálogo aparte, ¿no? Eh, muchas veces, eh, muchas veces las decisiones de una historia, a mí me pasa que es más por una convicción estética y ahí empieza una lucha, ¿no? Como entre lo estético, algo que me atrae muchísimo y a veces no sé cómo, por ejemplo, justificarlo o no tiene que ver con la historia, pero me voy por ahí libremente y después intento regresar y pescar a través de esas preguntas y no sé si justificarlo, pero como conectarlo, ¿no? O busco un momento en la obra donde pueda realmente como hablar. Son todavía muchas preguntas que tengo como creador, ¿no? Si realmente es importante y necesario explicar algo que tenga un mensaje como muy claro o simplemente desde una estética generar un sentimiento que sea de goce dentro del público, así no exista algo claro. Son cosas que andan todavía en mí, quizás buscar definirlas, aclararlas un poco más. Bueno, afortunadamente, ¿verdad? Que todavía después de tanta experiencia, tantos premios, tantos trabajos, pues estés haciéndote preguntas y estés dudando, porque eso mantiene vivo el trabajo, pienso yo, ¿no? Y creo que, que se Sí, siente, pues, ¿no? Se siente lo conceptual, pero nunca como algo meramente comunicativo en tus obras, sí, sino expresivo, pues expresivo y que genera algo en el espectador.
yo creo que vamos a tener que dejarlo hasta aquí para no, bueno, porque es que es imposible realmente revivir la experiencia de la obra en una conversación, pero la intención era poder darle a conocer a este público, pues, algo de tu trabajo, un poco de tu historia, que exploren, que busquen. Aquí hay varios Sí. artistas escénicos. En Bordes Ujú, tenemos, pues, una pequeña escuela dirigida por Alexandra Valencia y, pues, ujú, siempre han estado interesados en el teatro físico, han hecho talleres contigo, han estudiado a Grotowski, a Eugenio Barba, y entonces sí, que ellas mm, también van a presentar algo aquí en el seminario. Y pues escuchar, ¿no? Escucharte siempre va a ser productivo para nosotros. Ojalá que no sea esta la última vez, que podamos hacer un diálogo por la hora del seminario. Es como difícil que podamos hacer un diálogo en tiempo real con el público, un foro, pero podemos estar sí. atentos para los interesados, bueno, en otras oportunidades, o que por favor nos envíes lo que vayas haciendo, vamos reproduciendo, compartiendo tu página web, o cuando haya otro montaje de andróginos. No sé si hay algo que Chévere. quieras comentar para cerrar. Como te dije, pues bueno, hemos estado presentando aquí diferentes ponencias, charlas alrededor del tema del andrógeno. Algunos lo ven desde como una utopía de plenitud, bueno, incluso hoy en día se habla de abolir los sexos como para llegar a ser el andrógeno como mítico, y bueno, eso es como la finalidad de la perfección del ser humano. Otros lo ven como una metáfora, desde la psicología junguiana es la metáfora de la individuación alquímica, de integrar todos nuestros opuestos. Otros lo ven como freak, monstruoso. Otros han mostrado ejemplos en diferentes artistas, desde las artes visuales, escénicas, cómo se manifiesta esa imagen Sí, primordial. Y pues sí, cada quien, ¿no? Tiene su lectura, sí, como con todo. sí, sí. Bueno, a mí me da mucha curiosidad, fíjate que es un tema que para mí no está resuelto, sigo buscando, preguntándome cosas. Me encantará entonces escuchar a los artistas y a los creadores también que están participando y aprender de otros puntos de vista, seguir estudiando esto que es muy interesante. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Si Bueno, el gracias a amor ti. es así como la ilusión, ¿no? Para, para sentir que nos curamos de una existencia herida, de una insatisfacción perenne, pues este tipo de trabajos también, ¿no? Es decir, son, más allá de una ilusión, son verdaderos, como una verdadera experiencia de investigación, ¿no? Sobre estos temas, no tan. Sí, Y sí. creo que vale la pena encontrarnos todos, pues, artistas, investigadores desde diferentes disciplinas, porque Sí. ahí vamos, Sí, sí, no, de seguro crea una reflexión y una forma sugiere distintas formas de relacionarnos, de seguro que sí. Y eso creo que es bien importante, como en un momento salir de los condicionamientos también, ¿no? Y empezar desde lo mitológico, desde esas esencias, empezar a preguntarte de otras posibilidades, de otras formas. Mil gracias por participar. A ti. Seguimos, pues bueno, con mucho cariño por aquí, siempre bienvenido. Un abrazo. Bueno, ojalá que nos veamos entonces. Chévere. Sí.